antes de una rodada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer antes de una rodada? En la parte de planeación, ya que tenemos el objetivo de esa rodada, pues será necesario definir detalles con el staff o el equipo organizador de la rodada, ¿no? Hay detalles del evento que son los básicos antes de empezar a comunicar, y estos tienen que ver pues, con la fecha, la hora, el punto de reunión, la ruta y el tema, ¿no? Incluso podríamos empezar sin ruta. Nosotros a veces digamos, por tiempos o lo que sea, no tenemos, o por gestiones o porque no hemos decidido, no tenemos todavía una ruta definida y lanzamos el evento porque consideramos que es más importante salir pronto para captación, digamos, de las personas que van a ir, es decir, que tengan toda la información necesaria con tiempo, y la ruta la vamos definiendo pues en días posteriores, ¿no? Pero al menos la fecha, la hora, el punto de reunión y el tema de la rodada sería lo principal o lo primero que tendríamos que tener listo para poder lanzar una convocatoria, una comunicación. Algunos elementos que podemos tomar en cuenta cuando definimos esos detalles del evento, pues son el clima, ¿no? El horario al que rodamos o si va a estar lloviendo o no. Las principales razones por las que acá cancelamos rodadas o posponemos rodadas son por el clima. Eh, a veces por temas de calidad del aire, que también es un tema delicado aquí en Nuevo León, pero el clima, ¿no? La lluvia sobre todo es lo que nos ha detenido en algunos casos. Nunca por calor, me parece que no hemos pospuesto rodadas porque haga demasiado calor. Normalmente rodamos nosotros a las 6:30 de la tarde, que también ya es una hora pues en la que el calor va un poco de bajada, ¿no? A veces conviene también que el tema pueda estar relacionado con alguna efeméride, porque la población puede tener pues más presente o conecta más un poco con un tema específico, ¿no? Entonces, si la motivación del grupo pues está un poco más relacionada a lo mejor con temas ambientales, pues a lo mejor el tema de la rodada puede ser o estar alineado con algunos elementos o celebraciones de ese tipo, ¿no? Y por otra parte, pensar en la accesibilidad del público al que queremos invitar. El punto de reunión, y esto tiene más que ver con eso, pues se debe buscar que esté cerca o que sea de fácil acceso para las personas que van a llegar a la rodada. Hay personas que llegan rodando a la rodada, eso es pues en general lo que desde nuestro colectivo propiciamos, proponemos o buscamos, pero también hay gente que llega en auto, digamos, se lleva su bici en el auto, luego rueda y luego se regresa en auto, ¿no? Cualquiera de los casos, pues ya depende más pues de quién organiza, de las posturas, etcétera, pero también pues de que hay lugares que no son demasiado accesibles o hay población que no tiene accesible ese sitio del que vamos a salir a rodar, ¿no? Entonces solo tener en consideración las implicaciones que tiene para las personas que queremos atraer una rodada ese elemento. El siguiente paso sería la convocatoria, ¿no? Hacer una convocatoria ahora sí, tener ahí algo de tiempo de anticipación. Entre más tiempo de anticipación tengamos, pues es más probable que le llegue a más personas nuestra convocatoria, pero que no sea demasiado como para que se les olvide, ¿no? O sea, hay que estar también reafirmando la comunicación para que las personas se sumen a la rodada. Generar materiales de difusión y tener claros nuestros canales de comunicación, ¿no? O sea, a través de qué canales de comunicación llegamos a nuestros públicos, cuál es el más indicado también para el público al que queremos llegar. Tenemos algunas actividades previas, ahí conviene distribuir responsabilidades en el staff, teniendo clara digamos, esta serie de actividades que hay que hacer previas, pues distribuir entre las diferentes personas y que quede claro de quién es responsabilidad de hacer qué parte. Por nuestra parte, acá normalmente tenemos una o dos personas responsables de la rodada y ellas son las que se encargan de prácticamente todo, ¿no? Del contenido, de la definición de la ruta, del tema, pero en el tema de comunicación hay una parte del equipo que se encarga pues del diseño gráfico, de la identidad, etcétera. Entonces, digamos que hay algunas responsabilidades que se mantienen en el tiempo para todas las rodadas en una parte del equipo y hay otras responsabilidades que van variando rodada a rodada. Tener listos los materiales, ahorita vamos a entrar a detalle sobre cuáles son los materiales que nosotros consideramos básicos para rodar. Si hubiera algún tema de permisos, hay algunas cosas para las que pedimos permiso y algunas cosas para las que no. Hay mucho de acción directa que evidentemente pues no se solicita permiso. Hay algunas cosas en las que pues es más por avisar, sobre todo a veces ocupación de alguna plaza pública con algo más que la rodada. No sé, por ejemplo, volar un dron o colocación de una pantalla para una proyección, o sea que ya implican un poco más de infraestructura, sí hemos pedido permisos, pero hay muchas otras para las que no. Y si vamos a hacer comunicado, cuando hay rodadas que tienen una temática pues más específica o central, pues redactar un comunicado para tenerlo listo previamente, ¿no?
También considerar si se realizarán actividades adicionales a rodar, como les comentaba. Nosotros hemos hecho bicis monumentales o proyección de películas, etcétera, ¿no? Intervenciones de urbanismo táctico, clases, no sé, hubo una de tai chi una vez o de yoga. Entonces, si hay alguna actividad adicional a rodar, pues implicará también una gestión y logística, planeación, etcétera, adicional a la rodada, ¿no? Y luego también las actividades ya el día de la rodada y durante la rodada, ¿no? Tener claro quién va a estar al frente ese día, tener una atención con los asistentes y la coordinación de seguridad y del contingente, así como dar las indicaciones, ¿no? Si hubiera medios de comunicación, que ahorita en la parte de comunicación voy a hablar un poco sobre convocatoria medios, pues atender a los medios que sean convocados, estar atentos de si llegan o no llegan y llevar los materiales que se requieran para la rodada. No sé si hasta aquí hay alguna duda sobre la planeación. Paso a la que sigue. En temas de comunicación, hay que buscar pues, lo que les comentaba, ¿no? Considerar el tiempo de anticipación que requieren nuestras audiencias o las personas que buscamos que asistan para prepararse para ir a rodar. Hay rodadas, como les comentaba, que pueden ser recurrentes, es decir, pues rodamos cada semana, rodamos cada mes, el primer domingo del mes, por ejemplo, ¿no? O pueden ser rodadas aisladas. Las rodadas recurrentes pueden ser anuales, ¿no? Como el caso de la Rodada Nacional de Morras para Morras, o pueden ser lo mismo, ¿no? Una vez salimos a rodar y ya está. Conviene que si las rodadas son recurrentes hay una consistencia en el formato y el lugar de consulta de la información. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de alguno de los banners que normalmente usamos para comunicar. Entonces, reiteramos, aunque sea repetitivo, el punto desde el que salimos a rodar, fecha y hora, ¿no? Aunque hagamos rodadas una vez al mes y siempre sean en domingo y siempre salgan de ese lugar, pues es información que se mantiene, ¿no? Lo que cambia pues es el tema de la rodada, los gráficos, y siempre ponemos también pues, logotipo y redes sociales, que es en donde nos pueden buscar. Dentro de las herramientas en redes sociales, les comentaba hace rato el tema de los eventos. Nosotros seguimos haciendo los eventos en Facebook, pero también lo que hemos empezado a implementar son los recordatorios en Instagram, que también pues, se mueve un poco más en esa red social, digamos, la comunicación al menos con nuestras audiencias. Usamos hashtags que tienen más que ver como con cuando nos sumamos a alguna campaña nacional. A veces hacemos rodadas también en conjunto con algunas redes a las que pertenecemos a nivel nacional. Entonces, pues para ir posicionando también la conversación digital de lo que hacemos en la calle. Contamos con un sitio web desde Pueblo Bicicletero en donde más como por repositorio, por documentación, por tener un lugar al cual la gente pueda asistir a ver la información, hacemos una publicación en el sitio web con toda la información, motivación de la rodada, la ruta, con el mapa y toda la información de detalle. Ahí tenemos también una sección con recomendaciones para rodar, ¿no? Que ya tiene más que ver como con digamos, con hidratación, con qué hay que revisar de la bici antes de salir a rodar, o sea, ya para cada persona antes de llegar ahí al evento, que pueda ir preparada para rodar sin complicaciones. También hacemos invitaciones directas, esto a través de redes sociales, a veces invitaciones directas a grupos que ruedan en la ciudad. Aquí en Monterrey o en Nuevo León hay muchos grupos que ruedan, entonces para algunos eventos hacemos invitaciones pues más específicas o directas, y también a veces en ocasiones en grupos a los que pertenecemos, ¿no? Grupos de la sociedad civil, grupos de personas que conocemos, hacemos este tipo de invitaciones directas y armamos un mensaje, digamos, con la imagen y un pequeño texto, sobre todo para WhatsApp en ese caso, o cuando mandamos por mensajes directos a otros colectivos. Buscamos también replicadoras en ocasiones, es decir, estos grupos se pueden convertir en replicadores que lleguen a otras personas que no necesariamente llegamos de manera directa, y la prensa para algunas temáticas o algunos posicionamientos también. Normalmente el aniversario, el Día Mundial de la Bici, y cuando hacemos bicicletas blancas, también digamos que normalmente llamamos a prensa para ese tipo de rodadas. Las bicicletas blancas es de las actividades que menos nos gusta hacer, pero que también consideramos necesarias para visibilizar y sobre todo también para acompañar a las familiares de las víctimas, ¿no? Normalmente colocamos una bicicleta blanca en el lugar donde ha habido un atropello ciclista, en donde falleció la persona ciclista. Entonces, también le damos pues, visibilidad a ese tipo de casos y de rodadas, ¿no?
Y como les comentaba también, pues en caso de que consideren un registro previo. Nosotros para las rodadas no hacemos registro, normalmente hacemos registro para otro tipo de actividades, talleres, biciescuelas, venta de camisetas, por ejemplo, pero no para las rodadas cotidianas mensuales que hacemos. No sé si tengan alguna duda por acá en la comunicación. Bien. Traigo algunos ejemplos como gráficos de cómo se ve eh, la página web, las redes sociales, ¿no? Tenemos una entrada por cada una de las rodadas, aunque no es lo único que tenemos publicado, ¿no? Estas tres son rodadas, luego tenemos un mapa de grupos de ciclismo urbano y biciestacionamientos que están georreferenciados en un mapa, preventa de playeras, a veces compartimos opiniones de colegas por acá que escriben en medios de comunicación. En esta, pues, es una opinión sobre los 15 años del colectivo, ¿no? Entonces, pues es un repositorio histórico que tiene prácticamente los 15 años que tiene el colectivo, ¿no? Entonces es posible ver publicaciones de rodadas desde hace 15 años por acá. Otra de las estrategias que hacemos también es poner de foto de portada en X o en Facebook el calendario de las siguientes fechas, ¿no? Entonces la gente también ya puede saber qué día vamos a rodar de cada mes. Tratamos de planear al menos semestralmente las rodadas ahora que las hacemos de manera mensual. Cuando eran semanales, pues eran todas las semanas. Entonces no teníamos este tipo de calendario. Y lo que les comentaba, el recordatorio, ¿no? Normalmente lo que permite también es pues un poco más de interacción con, con las audiencias, ¿no? El que tengamos pues algunos botones de recordatorio dentro de Instagram sobre todo. Y como pueden ver, pues tenemos cuentas del colectivo, ¿no? En cada una de las redes sociales. Muy bien. En el tema de la ruta, a lo mejor aquí es recordar algunas cosas, ¿no? Todas las calles son pedaleables. Nosotras como pues usuarias de la bicicleta y como personas en este país, tenemos ya el derecho constitucional a la movilidad. Es un derecho que se acaba de incorporar a la Constitución hace poco tiempo. Está en el artículo 4 de la Constitución y pues la movilidad es un derecho, ¿no? Además de eso, en muchos de los reglamentos, y ahí les recomendaría revisar los reglamentos y las leyes locales que tengan en sus estados y sus municipios. Hay estados que tienen leyes de movilidad, hay estados que no. La mayoría de los municipios tienen ¿Todavía no llegaron, Moni? de tránsito. Creo que se la abrió. Ya cerré por acá. Sheila, ¿nos dice si tienes alguna duda o nada más se abrió micrófono? Entonces, pues eso, tenemos el derecho a ocupar las calles, ¿no? Muchas veces las personas automovilistas no son conscientes de ello o ignoran ese derecho que tenemos a rodar en las calles, pero me pareció importante recordarles que podemos rodar por la calle que queramos, ¿no? Nosotros aquí hemos tomado pasos a desnivel, hemos tomado carriles de circulación continua, hemos rodado por prácticamente cualquier tipo de calle que exista en la ciudad y se puede hacer. Sin embargo, también hay que reconocer que hay unas calles que son más sencillas que otras, ¿no? Hay unas calles que son más pedaleables que otras. Y es importante también comunicar, primero, decidir tomar una ruta que vaya de acuerdo con nuestro objetivo, con nuestro público objetivo también, o sea, con a quien queremos sumar, para que no haya tampoco, o que nosotras mismas no pongamos en riesgo nuestra rodada al elegir rutas que a lo mejor no van alineadas con el público al que estamos queriendo convocar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando trazamos una ruta? ¿No? Recordar el objetivo de la rodada. ¿A quién queremos convocar? ¿Quién queremos que asista? Evidentemente, si tenemos infancias, pues a lo mejor vamos a buscar que no sea una ruta por avenidas principales, o si lo hacemos, pues tendremos que tomar todas las medidas de precaución, tener a lo mejor un horario en el que no haya tanto flujo vial, etcétera, ¿no? También pensar a dónde queremos rodar y qué queremos visibilizar, ¿no? O sea, el lugar al que queramos ir o el tipo de calle también puede comunicar parte de nuestro objetivo de la rodada, ¿no? En esta rodada, por ejemplo, la del domingo, en la Rodada Nacional de Morras para Morras, aquí en Nuevo León lo que queremos visibilizar es las avenidas por donde las mujeres quisiéramos que hubiera infraestructura más segura, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es rodar por algunas avenidas principales de alta velocidad que no tienen infraestructura y rodar por algunas infraestructuras que ya existen en la ciudad, como para decir, a ver, estas ciclovías nos funcionan, pero necesitamos que haya también en estas avenidas que hoy no lo tienen, ¿no? El rodar en grupo también es una oportunidad de tomar calles que a lo mejor solas no nos animamos. Entonces, rodar en grupo siempre, pues el ocupar más espacio también te da más presencia en la calle, ¿no? Entonces,
ahí tener nada más claro cuál es el objetivo de la rodada, quién queremos que asista y qué queremos visibilizar con esa rodada, ¿no? Entonces, como les comentaba, podríamos hacer que nuestra rodada se trate del destino, visitar un lugar al final o en la parte intermedia de nuestra rodada, o que se traten del recorrido, ¿no? O sea, por dónde pasamos en nuestra rodada. Este bullet es un bullet muy personal. Este sacado de mi experiencia en los años que tengo organizando rodadas con Pueblo Bicicletero. Yo les diría que para fines recreativos, ¿no? Si estamos hablando de temas deportivos, son otros números completamente diferentes. Entonces, hablando de fines recreativos, una rodada corta puede ser entre 5 y 7 kilómetros. Nos comentaba Yari, por ejemplo, que la de Tecate va a ser una rodada corta de 5 kilómetros, ¿no? Una ruta media, que es la mayor parte de las rutas que hacemos nosotros en Pueblo Bicicletero, es entre 8 y 15 kilómetros. Eso nos suele tomar a lo mejor entre 1 hora 15, 1 hora y media, a veces un poco más, depende de el grupo, el tamaño del grupo y también el perfil de las personas que se suman. Y una ruta larga puede ser de entre 20 o 25 kilómetros. Este domingo en la Rodada Nacional vamos a rodar 20 kilómetros, que es una ruta larga, pero bastante lograble también, ¿no? Aquí normalmente en Pueblo Bicicletero las rutas de 20 o 25 kilómetros es porque vamos a lugares lejanos por el destino o, por ejemplo, a colocar una bicicleta blanca, ¿no? O sea, nosotros salimos del punto, digamos, de reunión está en el centro de Monterrey, entonces si vamos a algún municipio pues un poco más lejano o algún destino que esté en un municipio más lejano, pues es cuando tenemos rodadas un poco más largas. Aquí es importante que si hacen una rodada que es distinta a las que normalmente hacen, o si es la primera que hacen, que le informen a la población que va a asistir a la rodada, pues de qué tipo de rodada va a ser. Nosotros hablamos de niveles, o sea, hablamos de nivel básico, nivel intermedio. Nunca tenemos rodadas más que nivel intermedio. Cuando hablamos de nivel intermedio, eso por la longitud de las rutas, es decir, porque son muchos kilómetros, o por otra parte, porque vamos a ir por calles que puedan ser un poco más complicadas de pedalear. Por ejemplo, pendientes, ¿no? Acá tenemos algunos cerros en la ciudad, entonces hemos ido al Obispado, por ejemplo, entonces esa es una rueda de nivel intermedio. El Obispado es un cerro con un mirador aquí en el centro de la ciudad, pero tiene cierta complejidad el poder subir a ese mirador, ¿no? Entonces, avisarle a la gente las complejidades que podría tener esa ruta también le ayudan a tomar decisiones sobre qué hacer. Entonces, dentro de las características a considerar en las calles que vamos a elegir para nuestra ruta, pues tienen que ver algunas de sus características físicas, como las pendientes de las calles, ¿no? Qué tan inclinadas son, el ancho y cantidad de carriles, las infraestructuras ciclistas, o sea, hay o no hay señalización, reducción de la velocidad, sí, ciclovías, por ejemplo, y también la velocidad de diseño de la vía, ¿no? O sea, vamos a ir cerca de autos que van a altas velocidades o no. Vamos a tener la posibilidad de que nos rebasen por un segundo carril o no. Entonces, algunos elementos pues, de características físicas pueden tener algunas implicaciones de logística para nosotras al liderar o acompañar una ruta. Y por otra parte, de uso, ¿no? Algunos de los temas que más cuidamos o que más buscamos cuidar cuando definimos una ruta tienen que ver con la presencia del transporte público. Pues los autobuses al final de cuentas también son un vehículo pues más grande. Aquí en Monterrey pues no necesariamente los que mejor manejan. Entonces pueden convertirse en un riesgo. Lo mismo, ¿no? Hay algunas calles, no quiere decir que no rodemos por calles que tengan presencia de transporte público o alta presencia, sino más bien que nos preparemos para qué hacer cuando haya transporte público, ¿no? Estacionamiento en vía pública, esto porque suele haber pues entradas y salidas constantes que pueden interferir con nuestra circulación. Y también ocupación en el horario de la rodada, ¿no? O sea, no es lo mismo rodar en hora pico entre semana que rodar un domingo por la tarde, ¿no? En el centro, por ejemplo, en este caso. Y también considerar que las calles locales o colectoras son más tranquilas para rodar, pero las calles principales pues son más visibles y con recorridos más directos, ¿no? O sea, todas tienen pues sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, definir la ruta va a tener que ver pues con todo esto que les comparto. No sé si hay alguna duda sobre la ruta en este punto. Bien, voy a la que sigue. El recorrido de reconocimiento. Se recomienda hacer un recorrido de reconocimiento por parte del staff y del equipo de seguridad previo a la rodada. Para ser honesta, nosotros en Pueblo no lo hacemos. En la Rodada Nacional de Morras para Morras normalmente lo hacemos. Depende de qué tan familiarizadas estén las personas que van a llevar la rodada.
con la ruta también, ¿no? O sea, si es una ruta conocida, pues es más probable que sepas a qué te vas a enfrentar, qué precauciones hay que tener. Pero bueno, temas como cierre de calles, temas como las rejillas, que son de los principales, pues temas de infraestructura en los que hay que estar atentas y atentos, es de lo que hay que cuidar. Algunas veces vueltas prohibidas a la izquierda, donde necesitemos hacer un cambio del carril derecho al carril izquierdo. O sea, el hacer un recorrido nos permite, o sea, trazar la línea es una primera parte, pero luego cuáles movimientos vamos a tener que hacer con el grupo es bueno saber y anticiparnos, sobre todo pues previo a estar ahí en la calle tomando esas decisiones. Eh, Tiene que ver pues eso, con las condiciones físicas, pero también con las dinámicas que podamos identificar en las calles, ¿no? Posibles riesgos al rodar o algunos cambios que puedan estar sucediendo de manera temporal, ¿no? Acá pues acaba de pasar una tormenta tropical, entonces pues no sé, tuvimos que cambiar la rodada del domingo por lo que pasó con los carriles express, ¿no? O sea, hubo afectaciones a algunas calles por donde íbamos a rodar, entonces eso nos implicó un cambio en la ruta. Evidentemente tenemos Google Maps también, ¿no? O sea, no necesariamente tendríamos que ir físicamente. Es lo más recomendable porque pues es lo más actualizado y también porque pues lo vives, ¿no? Eh, pero bueno, también podemos hacer un recorrido, un reconocimiento por Google Maps o por algunas zonas que consideremos que puedan ser las que menos conocemos o las que tengan más, eh, digamos, como de las que tengamos más incertidumbre sobre su condición. Bien, la capacitación de seguridad, acá se recomienda pues, que el equipo de seguridad de la rodada tenga una capacitación previa. Esto puede suceder una vez en la vida, no quiere decir que cada rodada hay que capacitar, pero sí es bueno que nuestro equipo de seguridad tenga alguna capacitación, sobre todo porque cada colectivo puede tener sus propias dinámicas de seguridad en las rodadas, entonces quienes se van sumando a nuestro equipo sería bueno que tuvieran esta capacitación. Nuestra política en Pueblo Bicicletero y es algo que no comparten todos los colectivos realmente es seguir las normas o los reglamentos de tránsito al rodar, ¿no? Hay grupos que más bien pues se saltan o sea, todas las reglas o no, vamos a ver algunos casos en donde conviene saltarse un poco la regla, pero la premisa para nosotros es esa, ¿no? Es rodamos respetando pues el reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, para nosotros sí es importante que nuestro equipo de seguridad pues sepa esas condiciones, esas características. Nosotros tenemos talleres de equipo de seguridad cada 2 meses, cada 3 meses, hacemos una junta abierta, nosotros tenemos junta del staff con frecuencia y una vez cada ciertos meses hacemos una junta abierta, invitamos a quien se quiera sumar a participar de esta junta y luego tenemos un taller de ciclismo urbano que está pues enfocado en mejorar las habilidades, pero también en capacitar un poco en temas de seguridad para quien se quiera sumar en una siguiente rodada nuestra al equipo de seguridad. También podemos identificar en estas capacitaciones o talleres que las personas que se sumen tengan las habilidades necesarias para acompañar la seguridad. Sí hay un tema con las personas que sean el equipo de seguridad, ¿no? Requieren tener algo de experiencia andando en bicicleta en la calle y condición física, porque normalmente pues hay ciertos sprints o digamos que recorridos que tenemos que hacer más rápido que el contingente a la hora de ser parte del equipo de seguridad. Ahorita en unas siguientes slides les cuento un poco más sobre las posiciones que hay en una rodada o las más básicas, ¿no? Sobre todo en el equipo de seguridad. También... Eso equipo, perdón. Adelante, Yari. ¿Ese equipo de seguridad te refieres al staff? Sí, el ¿O staff. es diferente? Sí, el staff, por ejemplo, nosotros en las rodadas, al ser un grupo mediano o grande con el que rodamos, se suman compañeros que no son parte del staff a ser parte del equipo de seguridad. Entonces, tu equipo de seguridad puede ser más grande que tu staff, o sea, es decir, organizar una rodada puede requerir menos gente que el acompañamiento que necesitas a la hora de rodar. Va a depender del tamaño del grupo. Ahorita les voy a compartir, pues, digamos que los requisitos mínimos que recomendaríamos para un grupo a la hora de rodar, aunque pues siempre se puede salir a rodar sin un equipo de seguridad, ¿no? No es la recomendación, pero se puede. Sí, justo eso te iba a preguntar, que cuántos staff es recomendable para una rodada de cierto número de personas. Miren, el mínimo que yo recomendaría... dime. Sí, continúa, Yeri. No, dime.
Ok, bueno, y eso de la capacitación de seguridad, al equipo de seguridad, esas capacitaciones, ¿dónde se pueden tomar o con quién? Ya, en teoría las debería dar, pues digamos que el staff del colectivo a un equipo más ampliado que quiera ser parte del staff, del equipo de seguridad, pero las recomendaciones se las voy a dar yo en esta sesión, es decir, todas las recomendaciones que hay que tener en la calle a la hora de rodar, se las voy a compartir más adelante en la presentación. Esa parte de la capacitación de seguridad es la que se le debería dar a cualquier persona que se sume a un equipo de seguridad en una rodada. Yo les voy a hablar de temas pues, generales básicos, es algo que puede ser breve. Normalmente pues es gente que ya sabe andar en bicicleta en la calle, no solo que sabe andar en bici, de subirse a la bici, sino que tiene experiencia rodando por las calles en la ciudad, ¿no? Pero ahorita les comparto todos estos elementos que deberían de tomarse en cuenta para el equipo de seguridad en una rodada. En la parte de cantidad de personas, yo creo que no hay una referencia, no la busqué tan a profundidad, honestamente, pero pues les hablo desde la experiencia, ¿no? Necesitamos al menos una persona en la punta, una persona en la retaguardia y al menos con un equipo chico, un par de personas bloqueadoras. Más adelante voy a explicar qué responsabilidades tiene cada una de estas personas en una rodada y qué es lo que tendrían que hacer durante el desarrollo de esa rodada, ¿no? Pero estaríamos hablando de al menos 4 personas para un grupo chico. Esa sería mi recomendación. Eh, Igual, les comento, se pueden, no sé, hemos hecho rodadas con menos que eso, con un par de personas, o sea, con punta y retaguardia, para rodadas, por ejemplo, de una biciescuela, ¿no? Que tenemos 5 personas que acabamos de capacitar en habilidades para andar en bicicleta, lo hacemos por calles colectoras, en horario de bajo tráfico, y se pueden hacer rodadas, pues teniendo una persona al frente y una persona atrás. Sí se puede, pero yo sí recomendaría que al menos pensaran en una rodada, ya que estamos hablando de unas 10, 12, 15, 20 personas, al menos 4 personas en el equipo de seguridad y staff, ¿no? Una persona en la punta, una en la retaguardia y 2 personas bloqueando. Ahorita les comparto, pues eso, qué responsabilidades tendría que atender cada una de las personas o cada una de estas posiciones en una rodada. Y por acá les ponía una nota nada más que pues es muy común, igual que en otros ámbitos de la movilidad en bicicleta y del activismo y de la calle, que veamos a más compañeros haciendo estos trabajos de seguridad. Entonces, pues el hacer estas capacitaciones de seguridad también puede ayudar a que más morras se sumen al equipo de seguridad y adquirir ese rol, ¿no? Yo mucho tiempo estuve en roles como la punta y la retaguardia antes de animarme a ser bloqueadora en una rodada, ¿no? Entonces, eh, sí, es una posición un poco más expuesta, quizá, ir en temas de seguridad, sobre todo la parte de bloqueadoras y bloqueadores, y requiere también de mayor esfuerzo físico, ¿no? Entonces, eso es lo que puede limitar un poco también la participación, pero yo creo que lo que más limita la participación es el desconocimiento de cómo sumarte a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, sí creo que la capacitación, incluso la capacitación enfocada en que más mujeres se sumen al equipo de seguridad que puedan estar interesadas, eh, creo que puede ser bastante bueno. Bien, no sé si hay alguna otra duda en este sentido, en estos temas hasta el momento. Bien, continúo. Entonces, preparación de materiales. Los más básicos son estos 4. Yo les diría estos 2, pero bueno, las luces también a lo mejor. Pero bueno, chaleco, sobre todo si van a rodar eh, en horarios ya de menor luz, pero en general para identificarse, o sea, que la gente asistente puede identificar con quién dirigirse en caso de cualquier tema, cualquier problema y demás, y la parte reflejante y color visible, pues porque nos hace más visibles en general en la calle y también con la población que asiste a la rodada, a rodar en general. El casco, le pongo un asterisco porque es un debate actual, constante, en, eh, en el mundo de la bici en general. En el equipo de seguridad nosotros sí recomendamos fuertemente en una rodada que lleven casco las personas que son parte del equipo de seguridad, aunque en general para rodar no es algo que, al contrario, hacemos activismo para que no sea obligatorio el uso del casco. Por 2 razones principales, el casco no te salva de un atropello, es decir, el casco está diseñado para los golpes
en la cabeza, es decir, cuando te caes de la bicicleta y te golpeas la cabeza, pero no para un atropello, no para salir proyectado de la bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por la otra es que muchas veces el exigir el casco le restringe la posibilidad de moverse en bicicleta a mucha gente. O sea, la bicicleta es un vehículo económico, ¿no? De bajo costo, y exigir el casco para poder rodar pone el enfoque en algo que no debería, ¿no? O sea, que tengamos al tránsito, a la policía vigilando que la gente traiga casco no es lo importante, ¿no? Es que la gente pueda rodar de forma segura independientemente de si trae casco o no. Entonces, eso en términos generales como la postura sobre el casco, pero para el equipo de seguridad sí lo recomendamos porque evidentemente es el equipo que está o las personas que van a estar más expuestas porque llevan la seguridad del contingente completo. Recomendamos el uso de radios. Nosotros usamos radios en punta, retaguardia y personas bloqueadoras. Sobre todo entre punta y retaguardia es importante en grupos medianos o grandes, porque la punta toma muchas decisiones que tienen que venir informadas de la retaguardia. Entonces ahorita les comparto lo mismo, cuáles son esas responsabilidades y por qué es importante el radio. Y en las personas bloqueadoras, sobre todo, porque se van moviendo a lo largo del contingente. Ahorita vamos a ver pues, cómo funciona esa parte, pero para llamarles a que vayan al frente del grupo y para que vayan enterados si hay algún cambio también que hay que hacer durante la ruta. Y luces, sobre todo cuando baja la luz del sol, ¿no? Pero también en general pues nos hace más visibles en la calle. Siguiente paquete de elementos recomendables, tener un megáfono, sobre todo para dar indicaciones. Se puede hacer también como por teléfono, ¿no? O como de boca en boca, pero el tener un megáfono también nos permite que la indicación llegue directamente al grupo completo. Por una parte indicaciones, pero por otra nosotros también hacemos como mucha celebración en la calle, ¿no? Entonces gritar consignas o levantar el ánimo de la gente que va en la rodada. Comentabas, Yari, que van a tener un DJ en bici. Entonces, sí, esos elementos como del mood que ponemos en la rodada también ayuda si va alguien pues al megáfono metiendo ese entusiasmo, ¿no? Además del tema de las indicaciones. Un botiquín básico para caídas, raspaduras, elementos básicos. Y herramienta básica que nos permite también atender alguna falla mecánica menor. Más adelante traigo las recomendaciones dependiendo de la falla mecánica, dependiendo de la lesión, etcétera. Llevar el comunicado de las indicaciones, eso puede ir impreso, puede ser en el celular. También voy a compartirles más adelante el tipo de cosas que comunicamos nosotros en estos mensajes. Y ya cosas que yo he visto, pero que no necesariamente usamos nosotros, pero que sí he visto en compañeras y compañeros que se suman los equipos de seguridad, es un silbato. Muchas veces, pues para llamar la atención, sobre todo de las y los automovilistas. Y la identificación. Esto hay grupos que lo recomiendan, ¿no? Pero ante cualquier tema, pues que puedas traer a lo mejor pues, tus datos y a lo mejor algún dato de contacto o persona de emergencia. Sobre todo, pues entendiendo que podríamos estar un poco más expuestas al rodar en la calle siendo equipo de seguridad.